Tiempo y Letras presenta. Creando un personaje. Nunca pensé que las redes sociales pudieran cambiar a una persona, pero cuando conocí a Samuel él era todo lo contrario a lo que ahora ven miles de personas en sus pantallas. Era tranquilo, de esos hombres que no necesitan hablar mucho porque cuando lo hacen es para ayudar, y así empezó todo, con un canal sencillo donde enseñaba a usar programas de diseño, sin polémicas, sin gritos, sin confrontaciones, solo paciencia. Pasaba horas grabando tutoriales, repitiendo tomas si algo no se entendía, explicando paso a paso como si le hablara a alguien que de verdad quería aprender, y aunque a veces solo tenía 10 personas viéndolo, él respondía cada comentario como si fueran miles. Incluso hacía videos solo porque alguien se lo pedía. Recuerdo leer mensajes como: ¿puedes explicar cómo quitar el fondo de una imagen? Y al día siguiente ya tenía el video listo. Así era él, servicial, honesto, constante. Pero Internet no funciona con las mismas reglas que la vida real, porque los meses pasaron y sus números no cambiaban. 30 vistas, 50, tal vez 100 en un buen día. Y una noche lo vi frente a la computadora viendo las estadísticas, en silencio, con la pantalla iluminándole la cara, haciendo clic una y otra vez, como si en algún momento los números fueran a cambiar solos. Le pregunté qué pasaba y me dijo que nada, pero yo sabía que estaba comparándose. Estaba viendo otros canales, gente con millones de vistas, pero no enseñaban nada. Eran videos de peleas, de discusiones en la calle, de personas gritándose por cosas absurdas, influencers provocando a desconocidos hasta hacerlos reaccionar, y lo peor no era el contenido, era que funcionaba, que tenía millones de reproducciones, que la gente lo compartía, que lo comentaba, que lo hacía crecer. Recuerdo que un día me enseñó uno de esos videos, un creador grabando a un vendedor ambulante mientras le decía que lo que hacía era ilegal. El hombre solo respondía que estaba trabajando, pero el otro insistía, lo provocaba, lo empujaba a reaccionar, hasta que finalmente el vendedor se molestó y justo ahí el creador sonrió a la cámara, como si ese momento fuera exactamente lo que estaba buscando. Y lo era, porque ese video tenía millones de vistas. Samuel cerró la pantalla y dijo algo que en ese momento no entendí. Dijo que el problema no era el algoritmo, que el problema era que él estaba jugando otro juego, y desde ese día empezó a observar, a analizar, a entender cómo funcionaba todo. Se dio cuenta de que mientras más conflicto había, más vistas, mientras más arrogancia, más viralidad, mientras más provocación, más dinero. Pasaron semanas así, hasta que una noche llegó diferente, serio, decidido, se sentó frente a mí y me dijo que necesitaba hablar conmigo, y supe que no era una conversación cualquiera. Me explicó que lo que hacía era bueno pero no era lo que la gente quería ver, que el problema no era su contenido sino la forma en la que Internet recompensaba las cosas. Y entonces me dijo su idea. No iba a cambiar su contenido, iba a crear un personaje. Me dijo que no sería él, que sería alguien más, alguien diseñado para las redes sociales, porque según él, Samuel no funcionaba en Internet, pero alguien más sí podía funcionar, y fue ahí cuando escuché por primera vez ese nombre. El Samo. Ese personaje no tenía nada que ver con él, sería arrogante, provocador, confrontativo, alguien que no pide permiso, alguien que busca el conflicto, alguien que incomoda. Y cuando me explicó lo que planeaba hacer sentí un vacío en el estómago, porque su idea era salir a la calle a confrontar gente, no por hacer justicia, no por ayudar, sino para provocar reacciones. Buscaría situaciones pequeñas, cosas que en realidad no eran importantes, como alguien mal estacionado, alguien que tiró basura, alguien que cruzó cuando no debía, cosas mínimas, pero suficientes para iniciar una discusión. Él sacaría la cámara, se acercaría y empezaría a cuestionar, a incomodar, a presionar hasta obtener una reacción, porque eso era lo que el algoritmo quería. Me dijo que sabía hasta dónde podía llegar, que legalmente estaba protegido, que mientras no tocara a nadie y no cruzara ciertas líneas podía hacerlo, que ese tipo de contenido era perfecto porque generaba conflictos sin consecuencias reales, y antes de empezar quiso dejar algo muy claro conmigo. Me miró serio y me dijo que para que funcionara tenía que convertirse en ese personaje, que no podía hacerlo a medias, que tenía que ser arrogante, seguro, incluso intimidante, porque la gente no reacciona ante alguien amable, reacciona ante alguien que quiere confrontar, y yo solo podía pensar que él no era así, que nunca lo había sido. Pero entonces me tomó la mano y me dijo que no era él, que era un personaje, como un actor, que cuando apagara la cámara volvería a ser el mismo, que todo era parte de un plan para lograr su sueño, porque no quería fama por ego, quería que su trabajo valiera,
quería vivir de lo que hacía, quería que después de tanto esfuerzo por fin funcionara. Y luego me pidió que lo apoyara. Recuerdo quedarme en silencio unos segundos, porque algo dentro de mí dudaba, pero también recordé todas las noches que lo vi esforzarse sin resultados, todas las veces que lo vi intentar sin rendirse, así que respiré y le dije que sí, que estaba bien. Él sonrió, como si todo estuviera resuelto. Y en ese momento no lo sabía, pero ese sí fue el inicio de algo que ninguno de los dos entendía todavía, porque crear un personaje es fácil. Lo difícil es dejar de serlo después. El primer video de El Samo no fue algo espontáneo, fue planeado con una precisión que en su momento me incomodó más de lo que quise admitir, porque aunque lo veía como contenido, yo estaba ahí y podía sentir que lo que estaba pasando no era solo una grabación, era algo más frío, más calculado. Ese día se levantó temprano, más de lo normal, no dijo mucho, solo me pidió que lo acompañara, tomó su cámara, revisó su celular y salimos. Manejó en silencio hasta una avenida donde cada mañana una señora vendía pan. Él ya sabía todo, a qué hora llegaba, dónde se colocaba, cuánto tiempo llevaba ahí, años ocupando ese mismo espacio sin que nadie la moviera. Hasta ese día. Sin dudarlo estacionó el auto justo en ese lugar, no a un lado ni cerca, exactamente donde ella se ponía. Apagó el motor, acomodó la cámara y simplemente esperó, como si ya conociera cada segundo de lo que estaba por pasar. Yo lo miraba en silencio, con esa sensación incómoda de entender lo que estaba haciendo pero sin querer aceptarlo del todo. Pasaron unos minutos hasta que la señora llegó con su mesa y sus canastas, con esa rutina que seguramente llevaba repitiendo durante años, pero al ver el carro se detuvo, dudó, y luego se acercó con una actitud tranquila, respetuosa, como alguien que no busca problemas, solo trabajar. Le habló con amabilidad, le explicó que siempre se ponía ahí, que si podía mover el carro aunque fuera un poco, que no tardaría, que se lo agradecería, y por un momento pensé que todo iba a terminar ahí, que Samuel simplemente accedería y nos iríamos, pero en lugar de eso encendió la cámara y en ese instante dejó de ser Samuel. Su tono cambió por completo, se volvió firme, frío, incluso con un toque de arrogancia que no le conocía. Le dijo que no, que la calle era pública, que él podía estacionarse donde quisiera, que nadie tenía derecho a apartar espacios. Y aunque la señora seguía hablando con respeto, él empezó a responder de forma cada vez más cortante, como si cada palabra estuviera diseñada para incomodar. La señora insistía, le pedía por favor, le decía que llevaba años ahí, que solo era un rato, pero él repetía lo mismo una y otra vez, que no le importaba, que no era su problema, que la ley estaba de su lado. Yo estaba ahí, sintiendo como la situación se volvía cada vez más tensa, más incómoda, y lo peor era darme cuenta de que eso era exactamente lo que él estaba buscando. La señora empezó a desesperarse, su voz cambió, ya no era solo una petición, era frustración, impotencia, y fue entonces cuando llegó su hijo. Se acercó rápido, con esa energía que no necesitas explicar, vio a su mamá alterada, vio la cámara, vio a Samuel y entendió todo sin que nadie tuviera que decirle nada. Se puso frente a él y le preguntó cuál era su problema, le exigió que moviera el carro, que dejara de molestar, pero Samuel no retrocedió ni un paso, no bajó la cámara, no evitó la confrontación. Al contrario, parecía más firme, más metido en ese personaje que él mismo había creado. Le respondió con la misma seguridad, explicándole que la calle era pública, que nadie era dueño de ese espacio, que su mamá no tenía permiso para vender ahí y que él no estaba haciendo nada ilegal. Cada palabra hacía que el ambiente se volviera más pesado, más denso. El hijo dio un paso más cerca, Samuel no se movió, y por un momento sentí que todo iba a escalar a algo peor, que ya no era solo una discusión sino algo que podía volverse físico. Pero justo cuando la situación estaba al límite, cuando la tensión ya no cabía en el espacio, Samuel hizo algo que claramente ya tenía planeado. Llamó a una patrulla. Minutos después llegaron los policías, escucharon a ambos lados, observaron la situación y confirmaron lo que Samuel ya sabía, le dieron la razón. Le explicaron a la señora que aunque llevara años ahí ese no era un lugar autorizado, que la vía era pública y que no podía apartar ese espacio, que legalmente él no estaba haciendo nada incorrecto. La señora se quedó sin palabras, no porque estuviera de acuerdo, sino porque no tenía cómo defenderse ante eso, y aún así su hijo no se calmó del todo, seguía molesto, seguía encarando, hasta que en un momento cruzó esa línea de la confrontación y Samuel lo aprovechó, se giró hacia los policías y pidió que lo detuvieran por agresión, sin dudar, como si fuera parte del plan desde el inicio. Al final no pasó a mayores, pero el daño ya estaba hecho. La señora perdió su lugar ese día, perdió ventas,
perdió tiempo y pasó un momento que nadie debería vivir solo por intentar trabajar, y cuando todo terminó Samuel apagó la cámara y por un segundo esperé ver al de antes, al Samuel tranquilo, al que conocía, pero no fue así. Lo primero que hizo fue revisar el video, ver los comentarios en vivo, las vistas, la interacción, y su expresión cambió, pero no de culpa, sino de emoción, de satisfacción, como si todo hubiera salido exactamente como lo había planeado. Dijo en voz baja que había funcionado, y tenía razón. El video en vivo tuvo más gente que cualquier cosa que hubiera hecho antes. Los comentarios no paraban, las reproducciones comenzaron a subir más que todos sus tutoriales juntos, más que meses de esfuerzo en solo unas horas. Samuel no levantó cargos formales, no lo necesitaba, ya había conseguido lo que quería: contenido, reacción, alcance, y mientras esa señora regresaba a casa con un mal día, con menos dinero y con una preocupación más, él estaba feliz, porque por primera vez Internet le estaba respondiendo. Y ese fue el momento en el que entendí algo que no quise aceptar de inmediato, que el problema no era el personaje, sino lo bien que le estaba funcionando. Su estrategia funcionó, y funcionó mejor de lo que cualquiera hubiera imaginado. Ese primer video alcanzó miles de vistas en cuestión de horas, generó cientos de comentarios y desató discusiones entre quienes lo defendían y quienes lo atacaban. Lo que comenzó como un experimento terminó convirtiéndose en el inicio de algo mucho más grande, porque Samuel, o mejor dicho, el Samo, había encontrado una fórmula. En los días siguientes no dejó de revisar números, métricas y tendencias, como si cada dato confirmara que había tomado la decisión correcta. En menos de 4 meses su canal comenzó a monetizar, algo que nunca había logrado con sus tutoriales, y eso le dio por fin la sensación de que todo ese tiempo había valido la pena. Con cada nuevo video, la fórmula se volvía más clara, más agresiva y más efectiva. Después de aquel primer conflicto, empezó a buscar situaciones similares. Grabó a personas que apartaban la calle y cobraban por estacionarse, las confrontó frente a la cámara, las cuestionó y las expuso. También comenzó a grabar a conductores que invadían pasos peatonales, llegando incluso a encarar directamente a algunos, generando tensión e incomodidad. Cada interacción elevaba los números, aumentaba su visibilidad y hacía que su nombre empezara a repetirse cada vez más. Sin embargo, mientras su presencia en redes crecía, algo más también cambiaba. Al principio quise ignorarlo, porque él insistía en que no debía preocuparme, que solo era un personaje, que todo formaba parte del contenido y que, al apagar la cámara, seguía siendo el mismo. Pero con el tiempo, eso dejó de sentirse cierto. Su forma de hablar cambió, su paciencia se redujo y se volvió más agresivo, más directo e incluso arrogante, incluso fuera de cámara. Aunque trataba de justificarlo como parte del proceso, como algo necesario para mantenerse en personaje, la línea entre Samuel y el Samo comenzó a desdibujarse. Pasaba cada vez más tiempo frente a la computadora, revisando comentarios, respondiendo críticas, planeando nuevas confrontaciones y buscando ideas que generaran mayor impacto. Sin darse cuenta, se fue alejando de todo lo demás, de su familia, de sus rutinas, de mí. Las conversaciones ya no eran las mismas, la calma de antes desapareció y todo giraba en torno al contenido, a lo siguiente, a cómo superarse constantemente. Lo que más me preocupó no fue solo él, sino la gente. Su comunidad creció, pero ya no era la misma de sus tutoriales. Ahora eran personas que pedían más, que exigían más conflicto, más riesgo, más intensidad. Empezaron a retarlo en los comentarios, a pedirle acciones cada vez más extremas a cambio de likes y suscripciones, como si su vida fuera un espectáculo que debía escalar sin parar para no perder atención. Las marcas dejaron de buscarlo, y los patrocinadores tampoco. Su contenido era considerado problemático, demasiado conflictivo, incluso tóxico, y nadie quería asociarse con eso. Pero él no se detuvo. Encontró otra vía. Comenzó a rodearse de otros creadores que pensaban como él, influencers que entendían que el conflicto vendía y que la polémica impulsaba el crecimiento. Juntos amplificaron su alcance, apareciendo en los videos de los demás y cruzando audiencias para potenciarse mutuamente. Con el tiempo dejó de depender de una sola plataforma y comenzó a monetizar en varias al mismo tiempo. Sus ingresos crecieron más de lo que alguna vez imaginó, lo suficiente como para transformar su estilo de vida, y también sus decisiones. Ese crecimiento trajo consigo algo más: control y protección.
Fue entonces cuando decidió contratar a 3 personas, hombres de presencia imponente, cuya función era vigilar, intervenir si algo se salía de control y mantenerse siempre fuera de cámara, como sombras que protegían al personaje sin romper la ilusión. Para la audiencia, el Samo estaba solo, pero en realidad nunca lo estaba. Cada confrontación tenía respaldo, cada riesgo estaba calculado y cada límite estaba cuidadosamente medido. Aún así, no era suficiente, porque cuando algo se construye sobre el conflicto, siempre hay una necesidad de ir más lejos, de elevar el nivel, de buscar algo más grande que lo anterior. Y fue en uno de esos intentos por superarse, en uno de esos retos que ya no eran solo ideas suyas, sino exigencias de su propia audiencia, cuando algo dejó de salir como estaba planeado. Por primera vez, el personaje perdió el control de lo que estaba ocurriendo. El siguiente reto no fue cualquier idea, fue uno de esos que desde el inicio se sentían peligrosos, incluso antes de que empezaran, y lo más irónico es que ni siquiera tenía sentido para nosotros, porque él no era fan de ninguno de los 2 equipos y yo mucho menos. De hecho, a mí ni siquiera me gustaba el fútbol, pero eso dejó de importar hace tiempo, porque el contenido ya no giraba en torno a lo que éramos, sino a lo que la gente quería ver. El reto consistía en ir a uno de los clásicos capitalinos más intensos, de esos partidos considerados de alto riesgo por las autoridades por la rivalidad entre aficiones, un ambiente cargado de tensión donde cualquier provocación puede escalar, y aún así decidió hacerlo porque su audiencia lo pidió, y él ya no sabía decir que no. Compró 2 camisetas del mismo equipo, una para él y otra para mí, y desde ese momento sentí incomodidad, no por el partido en sí sino por lo que implicaba, porque no era solo asistir, era exponernos, era provocar, era convertirnos en parte del espectáculo. Y lo que más me molestó fue que su propia audiencia pidió que nos sentáramos cerca de la afición del equipo contrario, algo que claramente aumentaba el riesgo, como si necesitaran ver hasta dónde podía llegar la situación. Pero lo que realmente me hizo sentir invadida fue que también pidieron que yo fuera, que apareciera, que formara parte del contenido, cuando yo nunca quise exposición, nunca quise estar en redes ni ser vista por miles de personas opinando sobre mí. Sin embargo, después de insistir, de convencerme y de asegurarme que todo estaría bajo control, terminé aceptando. Desde que llegamos al estadio la presión se sentía, el ambiente era ruidoso, intenso, cargado de emociones, y al tomar nuestros asientos las miradas comenzaron de inmediato, miradas largas, incómodas, poco amistosas, como si nuestra presencia ya fuera una provocación. El partido comenzó y la tensión no disminuyó. Samuel buscaba cualquier pretexto para iniciar con su contenido. Hablaba fuerte, hacía comentarios, insultaba a los jugadores, pero todo se quedaba ahí, en palabras, en miradas, en una incomodidad constante que parecía estar esperando el momento adecuado para explotar. Ese momento llegó cuando el equipo que supuestamente apoyábamos anotó gol, y Samuel lo celebró de una forma exagerada, desbordada, levantándose, gritando, actuando como si fuera algo personal, como si quisiera que todos a su alrededor lo notaran, y eso fue suficiente, porque las personas detrás de nosotros reaccionaron de inmediato, comenzaron a aventar cosas, primero objetos pequeños y luego líquidos, agua o al menos eso parecía al inicio, pero al sentirlo supe que no lo era, porque estaba caliente, y en ese instante entendí que la situación había dejado de ser un juego. Samuel, lejos de detenerse, hizo lo que siempre hacía, se giró y confrontó a quienes estaban detrás, con la cámara en mano, con la misma actitud desafiante, con esa seguridad que había construido a partir de sus videos, como si todo siguiera bajo control, como si esto fuera solo otra escena más. Pero esta vez el entorno era distinto, la gente no estaba sola, la tensión era colectiva, y aunque él confiaba en que sus escoltas estaban cerca por si algo ocurría, la situación no necesitó escalar más. Porque la seguridad del estadio intervino rápidamente, separaron el conflicto y nos cambiaron de lugar. Yo estaba temblando, tratando de procesar lo que acababa de pasar, mientras él parecía más concentrado en revisar mentalmente lo que había grabado, en lo que ese momento significaría para su contenido. El resto del partido transcurrió sin incidentes, y al terminar sentí un alivio profundo, como si todo finalmente hubiera acabado y pudiéramos salir de ahí dejando atrás esa experiencia. Pero ese alivio duró muy poco. Al salir del estadio todo se volvió caótico, la gente moviéndose en distintas direcciones, el ruido, la confusión, y en ese proceso terminamos separados de sus escoltas sin darnos cuenta, y fue en ese momento, ya afuera, lejos de la seguridad y del control que él creía tener, cuando aparecieron varios hombres, seguidores del equipo contrario.
No supe cuántos eran porque todo pasó muy rápido, pero su intención era clara desde la forma en la que se acercaron, desde la tensión en sus movimientos, desde la manera en la que nos rodearon. Samuel intentó mantener la misma actitud de siempre, esa seguridad que le funcionaba frente a la cámara, pero esta vez no era suficiente, porque esto ya no era contenido, no era una grabación controlada, no había distancia ni límites claros. La situación se salió de control en segundos, las palabras subieron de tono. Los empujones comenzaron y rápidamente se convirtió en algo físico. Samuel fue superado por el número, lo tiraron al suelo y comenzaron a someterlo mientras él intentaba defenderse. Sin lograrlo. Yo no sabía cómo reaccionar, el miedo me paralizó. Empecé a llorar sin poder controlarlo, pero al verlo en el piso rodeado decidí intervenir. Fue un impulso, un intento desesperado por ayudarlo sin pensar en las consecuencias. Me acerqué en medio del caos y en ese momento recibí un golpe en la cabeza que me desconectó por completo. Todo se volvió confuso y en cuestión de segundos perdí el conocimiento sin siquiera entender del todo lo que estaba pasando. Desperté 3 días después, pero para mí el tiempo no existió. Fue como abrir los ojos en una realidad completamente distinta, una donde mi cuerpo ya no respondía igual, donde cada movimiento se sentía lento, torpe, ajeno, y donde el dolor no solo estaba en la cabeza sino en todo lo que vino después. Me explicaron que había estado en coma inducido, que el golpe fue más grave de lo que parecía y que mi cuerpo necesitaba tiempo para reaccionar, pero ese tiempo no fue corto ni sencillo, porque permanecí más de un mes en el hospital y aún así no salí siendo la misma persona. Los doctores fueron claros conmigo: voy a recuperarme, pero no será rápido ni fácil. Necesito terapia constante durante más de un año para volver a tener mis movimientos con normalidad, para caminar sin pensar cada paso, para recuperar algo que antes daba por hecho. Y en medio de todo eso entendí algo que nunca imaginé tener que aceptar, que mientras mi vida se detuvo por completo, el mundo siguió avanzando sin detenerse. Mi mamá fue quien me contó lo que ocurrió mientras yo no estaba consciente. Me dijo que Samuel fue a verme, que también resultó golpeado pero mucho menos que yo, que intentó entrar como si tuviera derecho a estar ahí, pero mi papá no lo permitió, que discutieron y que incluso Samuel reaccionó de forma agresiva, como si siguiera dentro de ese personaje que ya no sabía apagar. Me contó que por un momento la situación volvió a ponerse tensa, que sus escoltas estaban presentes, intimidando como siempre, como si todo pudiera resolverse de esa manera, pero que al final la seguridad del hospital intervino y lo sacaron del lugar. Desde ese momento no volví a hablar con él. No lo busqué ni intenté entenderlo, porque había cosas que ya no necesitaban explicación. Al principio me costó incluso volver a ver redes sociales. No quería saber nada, no quería recordar lo que había pasado, pero hoy en día es prácticamente imposible mantenerse al margen. Las redes están en todas partes, y tarde o temprano volví a enterarme de él. Supe que sigue haciendo lo mismo, que sus retos continúan, que su contenido es cada vez más extremo, que su audiencia sigue creciendo y que los números no paran, que todo aquello que buscaba desde el inicio finalmente lo consiguió. Y fue entonces cuando entendí algo que resulta difícil aceptar, que lo negativo también funciona, que el odio también monetiza, que el conflicto vende y muchas veces vende más que el esfuerzo, más que la constancia, más que el talento. También entendí que la audiencia cambia, que con el tiempo pierde sensibilidad y deja de ver personas para ver personajes, momentos virales, fragmentos de entretenimiento, como si quienes están detrás de la pantalla no fueran reales y como si las consecuencias no existieran. Porque en algún punto dejamos de ser personas para convertirnos en contenido, en algo que se consume, que se comenta y que se olvida. Y lo más duro no fue solo lo que me pasó, sino darme cuenta de lo poco que duró para los demás, porque lo que para mí cambió la vida, lo que me dejó meses en recuperación y lo que me va a tomar más de un año intentar superar, en redes fue solo un tema más. Una conversación que duró un par de semanas antes de ser reemplazada por algo nuevo, algo más impactante, algo más viral. Ahí fue cuando entendí que Internet no tiene memoria, que no se detiene, que solo consume y sigue avanzando sin mirar atrás. No sé qué pasará con Samuel ni en qué momento dejará de ser ese personaje o si es que aún puede hacerlo, pero sí tengo claro que cada decisión tiene un costo y que tarde o temprano ese costo llega, aunque no siempre de la forma en la que uno espera. Mientras él sigue creciendo en un mundo que recompensa el conflicto, yo tengo que concentrarme en algo mucho más real, en mi recuperación, en volver a ser yo misma, en aprender otra vez a moverme, a vivir y a reconstruir lo que quedó después de todo esto. Hasta aquí. Creando un personaje.
Esperamos haya sido de tu agrado. No olvides darle like y suscribirte.